Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Hay gente que parece que tuviera el corazón helado. Esta imagen que tengo a mis espaldas es una de las tantas tomas de tierras que se produjeron en estos últimos meses por parte de gente desesperada. Es un tema súper complejo, súper difícil de abordar, porque además la clase media baja, cuando se trata de la propiedad, y especialmente cuando se trata de la propiedad inmueble, parece sacar lo peor de sí. Y es cierto que hay intereses mafiosos mezclados, es cierto que hay delincuentes que se aprovechan de la situación de los más desesperados, y eso, por supuesto, es horroroso, es lo más bajo en lo que se puede caer hoy en la Argentina, en un contexto como el que vive el mundo por el coronavirus. Pero la verdad, lo que yo veo cuando veo esta gente, cuando veo bebés, cuando veo mamás, cuando veo carpas, cuando veo un descampado en algún lugar a 50, 100, 80, 5 kilómetros de la General Paz, o a 1000 y pico también, como pasa en la Patagonia. La verdad, lo que veo es la necesidad. Hay 4 millones de casillas en la Argentina que no se pueden llamar casas, porque la verdad no reparan del viento, del frío, del calor, no refugian de la lluvia, no protegen del sol. Son lugares donde el hacinamiento mata. Porque además, cuando el gobierno nos dijo a partir de fines de marzo y cuando empezamos a repetir acá en los medios, quédate en tu casa, la verdad es que le hablábamos a la gente que tenía casa, no a la gente que tiene casilla. Reaccionar frente a esto, diciendo que todo el que ponga el pie en una propiedad privada ajena va a ir preso, o diciendo que la solución es sacarles los 10.000 pesos que le da el Estado para sostenerse desde que no tienen trabajo, y justamente por eso muchos de ellos son expulsados de sus casas precarias, incluso, me parece de vuelta que es tener el corazón helado. Ni que hablar los intendentes de la oposición que solamente imaginan una respuesta a esta situación, que es la topadora, la cachiporra y la represión. Pero la verdad, lo que pone de manifiesto una situación tan grave como gente desesperada. Ahora hay 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes se imaginan el frío que hace en Guernica, por ejemplo? Ahora de noche, en una carpita de esas, o simplemente en un palo, guarecidos por un palo o 2 palos y unos toldos, unas lonas. ¿Se imaginan el frío que hace ahí? Para niños, para madres. Hay 3 millones de personas que en esta pandemia pasaron a depender del Estado para morfar en el país. En la ciudad hay 300.000 personas que, según el Instituto de Vivienda de la ciudad, viven en condiciones precarias, un 10% de la población, en villas o asentamientos. Hay otros 140.000 domicilios, departamentos o casas que permanecen vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Y no hagamos de esto una lectura simplista, ni lo ideologicemos. No estoy proponiendo el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Que no se caricaturice esto, pero que tampoco se soslaye. Basta con mirar para arriba en Puerto Madero para ver que hay solo 3 o 4 de cada 10 inmuebles ahí ocupados. Y que esa especulación inmobiliaria, la que alimenta los bolsillos y los ingresos de las grandes desarrolladoras, es la misma que empuja afuera de sus barrios a esta gente, que termina, la verdad, en la mayoría de los casos, a merced o de las mafias o de los punteros o de la policía que los reprime. En el Parque Indoamericano, en una situación así, murieron 4 personas hace 10 años. Y la verdad, eso tiene que ver con la respuesta que le da un Estado. En el otro extremo de la pirámide social, en la punta, hay un grupo de 12, 15.000,
yo diría un poco más, 30.000 personas que se niegan a poner el 2% de impuesto a las grandes fortunas. 2% de sus fortunas. De eso vamos a hablar hoy. Pero una cosa tiene muchísimo que ver con la otra, porque esta situación requiere de una inversión fuerte del Estado para solucionarse. Y a eso es en parte a lo que está destinado el impuesto a las grandes fortunas.